de nuestros pastores. Así que Dios puso en mi corazón tocar este tema. Ya hablamos acerca de las ovejas. El día jueves hablé acerca de cómo tratar los conflictos dentro de la iglesia, y esto era un puente, o era enfocado también en parte al trabajo en la iglesia. Porque todos los que trabajan en la iglesia, dice la Escritura que un hierro se afila con otro hierro, y un creyente con otro creyente. Y en medio del trabajo ministerial hay roces, hay problemas, hay situaciones difíciles. Y debemos de saber cómo tratar los problemas. Si usted quiere verlo, va a estar ahí en YouTube el mensaje. Y hoy vamos a hablar acerca de los pastores. Amén. ¿Puede ver esa bonita imagen? ¿Se da cuenta que hay un pastor y una oveja? Sin ovejas, no hay pastor. Amén. Ok. El pastorado, iglesia, es uno de los 5 ministerios que menciona la Escritura y es el ministerio más visible. Amén. Siendo técnicos, no existen muchos ministerios. No existe el ministerio de la alabanza. Ministerios solamente existen 5. Amén. Y el más visible de ellos es el pastorado. Es también el ministerio que está literalmente casado con la iglesia. Es el ministerio que tiene más cercanía y responsabilidad para con la iglesia. Su existencia, la existencia del pastorado, está llena de imprecisiones y malos entendidos. Amén. Le voy a mencionar algunos, tal vez usted sepa otros, pero primero, se piensa que los pastores viven con mucha comodidad y con opulencia. La gente piensa que los pastores están en su casa ahí pensando en qué se van a gastar su dinero. Mucha gente piensa que los pastores viven cómodamente. La mayoría tiene carro. Piensan, han de traer dinero y no hayan en qué gastárselo. ¿En qué me gastaré este puño de billetes? Muchos, hasta el día de hoy, creen que los pastores y sus familias deben mostrar perfección. Y cuando notan por ahí algo que no les gusta mucho, empiezan a hablar de los pastores. La mayoría de la gente en la iglesia cree que el pastor y su familia debe demostrar perfección. Creen las personas que los pastores tienen, o más bien se sirven de las personas. Las personas allá afuera, la gente allá afuera y algunos en la iglesia creen que la relación de trabajo en la iglesia es porque nosotros nos servimos de las personas. Que nosotros nada más le decimos a la gente qué hacer y cuándo hacerlo. También hay otro mito que siempre deben de responder cuando se les llame, porque ese es su trabajo. La gente cree eso, que los pastores estamos obligados a responder siempre, porque es nuestro trabajo. Algunos inclusive piensan, para eso se les paga. Para eso Dios les paga, o nosotros, o quien sea, pero para eso se les paga, para que respondan. Y muchos esperan que sus pastores sean como los pastores mediáticos. ¿Qué son los pastores mediáticos? Los pastores mediáticos son los pastores que usted reconoce en las redes sociales. Que no conoce su familia, no conoce su trasfondo, no conoce quiénes son o de dónde vienen, pero sí esperan que su pastor o que los pastores nos comportemos como esos pastores mediáticos. Híjole, este no predica como Dante Gebel ni como Cash Luna. Y la pastora no predica como Yesenia Ten. Gracias a Dios, no. Y si usted escucha a Yesenia Ten, pídale perdón al Señor y arrepiéntase. Mire, iglesia, Dios puso en mi corazón hablar sobre este ministerio porque es un ministerio lleno de responsabilidad y honor. Y para que puedas darte un panorama de lo que es la vida de un pastor, quiero hablarte de algunas estadísticas acerca de los pastores y de la vida de los pastores. Por principio de cuentas, hablando de las iglesias, el 85% de las iglesias tienen entre 40 y 150 miembros. El 85% de las iglesias tienen entre 40 y 150 miembros. Pero las personas y la iglesia, cuando ven su congregación que tiene 60 a 70, la desprecian. Porque en las redes sociales están acostumbrados a ver iglesias multitudinarias. Pero lo cierto es que solamente el 15% de las iglesias a nivel mundial son mega iglesias.
Fuera de eso, el 85% de las iglesias son pequeñas. El 15% solamente son grandes iglesias o megas iglesias. Cada mes, 1,500 pastores dejan el ministerio por conflictos, por estar extenuados o por caída moral. Cada mes, 1,500 hombres que fueron llamados al ministerio lo abandonan. Solo el 15%, en cuanto a las esposas de los pastores, el 45% de ellas alertan que a causa del ministerio, sus familias están pasando por sufrimiento emocional y espiritual. Un 25% de las esposas indica que la agenda de sus maridos es una fuente de conflicto matrimonial. Los maridos nunca están para las esposas. Siempre están para la iglesia, pero nunca para las esposas. El 90% de los pastores trabajan más de 50 horas a la semana tan solo en el ministerio. Es decir, en las cosas relacionadas a la iglesia, por lo menos trabajan la mayoría de los pastores 50 horas a la semana. Así que cuando alguien nos dice a los pastores que no tiene tiempo, nos da risa. Eso es dentro del ministerio. Porque aparte tenemos que trabajar en las cosas de la iglesia, las cosas de la familia y trabajos seculares. Entonces, la cantidad de trabajo sigue aumentando. El 81% dijeron que la congregación no mostraba interés en el programa de discipulado ni por consejería ni por mentoreo. El 81% de los pastores, el 81% de las iglesias, la congregación no se interesa en discipularse, ni en tener mentoría, ni en tener consejería. El 71% declaró estar fatigados y que batallaban con depresión. Por último, se cree que al menos 70% de los pastores no tienen amigos dentro de la fe. El 70% de los pastores no tienen amigos. No tienen amigos dentro de la fe. Muchos se encuentran amigos fuera, con gente que no son cristianos, pero no dentro de la fe. Sobre todo con amigos de la infancia. Y así la lista podría continuar. Así que cuando vemos estas estadísticas nos damos cuenta que hay muchos mitos y hay muchas cosas que la iglesia no conoce acerca de los pastores. La vida de un pastor es complicada, pero el tema de hoy no es decir pobrecitos pastores. Vamos a entrar en materia. Según la Escritura, solamente existen 2 tipos de pastores. Amén. Solamente 2 tipos de pastor existen. Y el suyo está en una de estas 2 categorías. El primero es el mal pastor. Solamente existen 2 categorías, el mal pastor y el buen pastor. No hay intermedios. Es que el mío no es tan bueno, pero tampoco es tan mal, ahí la lleva. Solamente hay buenos pastores o malos pastores. Amén. ¿Quién ha sufrido aquí o quién ha batallado con algún mal pastor? Eso, hermana, levante su mano. Sin miedo, sin temor. Eso, gloria al Señor, sea libre. Recuerden, nada más se graba para allá no se graba, así que usted puede hablar y levantar su mano y nadie se va a dar cuenta. Amén. Ahora sí vamos a Ezequiel 34 y vamos a leer de los versos 1 al 4. ¿Lo tiene? Dice así. Ezequiel 34, versos 1 al 4. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos y no apacientan los pastores que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Amén. ¿Sabe qué es apacientar? Cuidar, calmar, amar, bendecir. Y en esta porción, Dios empieza a hablar con el profeta y le dice: mira, profetiza contra ellos. Lo puntualiza, profetiza: ay de los malos pastores. ¿Cómo son los malos pastores? Primero, se apacientan a sí mismos. ¿Recuerda qué es apacentar? Cuidar, amar, proteger. Pero esta clase de pastores solamente tienen esas características, no solamente se la aplican a sí mismos. Ellos se cuidan, ellos se aman y ellos se protegen. Luego dice: coméis la grosura y os vestís de la lana. Amén. Esta clase de pastores no están pensando en que el rebaño prospere.
están pensando en prosperar ellos. De tal forma que se gozan y se agradan en las ovejas, pero no para que ellas prosperen, sino para que ellos puedan prosperar. No tienen mucho interés en la oveja flaca, pero tienen todos sus ojos puestos en la oveja gorda. Pastor, ¿y quiénes son la oveja flaca y la oveja gorda? Mira, la oveja flaca es el hermano que llega con el espíritu destrozado, llega sin recursos, llega batallando, sin trabajo, abandonado, de una separación, de la muerte de un familiar. Esa es la oveja flaca. Viene la oveja que apenas si se puede sostener. ¿Y cuál es la oveja gorda? La oveja gorda es la oveja cachetoncita esa que tiene un buen trabajo, que tiene una buena casa, que cuando lo invita a comer, le invita puro vistecito y a restaurantes. La oveja flaca, pues si acaso le podrá invitar ahí unos huevos, si acaso. Y esta clase de pastores no tiene interés en este tipo de ovejas. Su visión está centrado en la otra, en la gordita. Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacientas a mis ovejas. Ahora, ¿usted cree que va a cuidar a la oveja gordita, la del dinero? No la va a cuidar, porque es un mal pastor. Dice que a la gordita la degolla. No la va a cuidar. Como es mal pastor, ni siquiera va a cuidar a esta. Lo que le interesa es ver cuánto le puede sacar. Es cuánto le puede sacar. Yo tuve que lidiar con algunos malos pastores en mi vida que me han bendecido también. Pero recuerdo que uno de ellos me decía, mientras veía unos tenis, que por cierto compré en el tianguis, de segunda mano, de marca, y me dijo, oye, tus tenis son de marca, ¿verdad? Sí. ¿Y como de cuál calzas? ¿No calzamos del mismo? Y como ya lo conocía, le dije, no creo que le queden, pastor. Si no, se los regalaba, pero no creo que le queden, pastor. Ah, qué caray. Bueno, ya ni modo. Le digo, además los compré de segunda. Ah, de segunda. No, sí, no me han de quedar. No fortaleciste, dice en el verso 4, no fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, no volviste al redil la descarriada, y no buscasteis a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Amén. Esta clase de pastores se vuelven tiranos dentro de la iglesia. Por su voz se levantan y se derriban ministerios. Por su voz se levantan y se derriban a las personas. Esta clase de pastores les gusta tener el pie en el cuello de la oveja. ¿Sabes qué es lo más sorprendente? Que algunas ovejas no saben vivir si no tienen el pie del pastor en el cuello. Eso es lo más sorprendente de todo esto. Malos pastores, miren, dice la Escritura que solamente hay dos tipos, el mal pastor y el buen pastor. El mal pastor, la Biblia lo menciona como asalariado. No son suyas las ovejas y no le duelen las ovejas. La Escritura dice, cuando ve venir al lobo que viene tras las ovejas para matarlas, él se va y que las ovejas se rasquen con sus propias uñas. Así son este tipo de malos pastores. Ahora, muchos de nosotros nos hemos enfrentado en algún momento con tal vez algún pastor de este tipo. Y si ese es tu caso, si te has enfrentado con algún pastor de este tipo, primero que nada, quiero pedirte perdón como pastor por los pastores que te lastimaron. Quiero pedirte perdón por los que te ofendieron, por los que hablaron mal de ti, por los que solamente se fijaron en tu dinero o en tu posición. Te quiero pedir perdón porque Jesús no es así. Jesús no es así y no fue Jesús quien te lastimó. A veces las personas se van dolidas y se van maldiciendo a la iglesia y al Señor, pero no fue Jesús quien te lastimó. Así que si has sufrido pastores así, permíteme pedirte perdón, Dios no es así. La semana pasada hablamos acerca de las ovejas y la Escritura nos dice que también existen ovejas que lastiman y que hieren a otras ovejas. Aquí mismo en el capítulo 34 dice que esta clase de ovejas avienta y presiona a las otras ovejas, que come y cuando come
El pasto que queda lo pisotea para que las demás no puedan comer. Igual, tal vez tú fuiste no solamente lastimado o lastimada por un mal pastor. Tal vez tenías un mal pastor. O tal vez tenías un buen pastor, pero en la congregación había malas ovejas. Y fuiste lastimado y dejaste la congregación por culpa de una oveja mala. Si es así, ten dos cosas seguras. Primero, que esto no quedará impune. La Biblia dice que Dios va a hacer juicio sobre las malas ovejas que destruyeron a las buenas. Amén. Y también, porque fui oveja y porque sigo siendo oveja del Señor, como oveja te pido perdón por los que te lastimaron. Y como oveja te vuelvo a decir, Jesús no es así. Existen estos dos tipos de pastores. El mal pastor, la pregunta que viene a tu mente o que debería de venir a tu mente es, ¿por qué existen estos malos pastores? ¿Tienes una idea o te has preguntado por qué existen? Porque muchos recurren a esta pregunta, bueno, y si Dios es real, y si Dios es bueno, y si Dios me quiere, ¿por qué fui a dar? ¿Y por qué me encontré con un mal pastor? Bueno, vamos a Juan 10:27. Amén. Mis ovejas, dice la Escritura, Juan 10:27, oyen mi voz. Amén. Y yo las conozco y me siguen. ¿Recuerdas que te dije que no hay pastor sin ovejas? ¿Por qué existen los malos pastores? Porque existe quien los escuche. Porque existe quien los escuche, es que existen los malos pastores. Si no hubiera quien los escuchara, quedarían como locos, hablando solos, diciendo y haciendo. Pero existe alguien quien los escuche. Mira, la semana pasada te dije, uno de los sentidos que tiene más desarrollados la oveja es el oído. ¿Por qué crees que Dios las hizo así? Porque nos quiere enseñar algo. ¿Y por qué Dios dijo que nosotros éramos como ovejas? Porque Dios nos quiere enseñar algo. Y el sentido más desarrollado que deberemos de tener los creyentes es el oído. Amén. Porque entonces el pastor habla y nosotros escuchamos su voz. Y cuando escuchamos a nuestro pastor, lo seguimos. ¿Cómo decidiste quedarte en una congregación y ser sembrado? Mira, si te contara la cantidad de gente que ha llegado a este lugar y me ha dicho, pastor, yo siento el llamado de Dios de quedarme en este lugar y que vamos a hacer grandes cosas. Y uno de ellos, ayer lo estaba recordando en medio del Congreso de Hombres, uno de ellos, un hombre se levantó en medio de la reunión de hombres y les dijo a los demás, es que solo espérense unos años y van a ver cómo nuestro pastor nos va a guiar y nos va a liderar. Y esta reunión donde somos, en aquel tiempo teníamos una reunión de 12 hombres, esta reunión de 12 hombres va a llegar a ser de 30 y de 40 y de 50. Y vamos a estar contigo, pastor. No lo veo. ¿Por qué decides sembrarte en un lugar? Debería ser porque escuchaste la voz de Dios diciéndote, esta es tu casa, este es tu redil. Aquí es el lugar donde yo te traje, aquí es donde yo quiero sembrarte. Amén. Segundo, porque cuando tu pastor habló y cuando tu pastor predica, algo en tu corazón debe de latir y decir, es la voz de mi pastor. Este es mi pastor. Amén. Entonces, los malos pastores existen porque hay ovejas que los escuchan. Pero mira, ¿qué es lo que hablan los malos pastores? Los malos pastores tienen su boca llena de miel. Los malos pastores tienen su boca llena de miel. Les encanta halagar a las ovejas. Les encanta. Son los que se levantan y dicen, iglesia, ¿quién es la iglesia más hermosa del mundo? Ay, dense un aplauso a ustedes mismos. Y ahí están todos aplaudiéndose. Es el pastor que se acerca y no es que te quiera edificar. No es que te quiera edificar con sus palabras. Es que solamente te endulza el oído. Te endulza el oído y todo lo que hagas o digas está bien. Todo lo que hagas y digas es porque es bueno para ti. Pero en su boca nunca hay corrección. En su boca nunca hay reprensión.
Por eso surgen los malos pastores. ¿Y sabes qué? A las ovejas les encanta escuchar estas cosas. A las ovejas les encanta que les digan, a ver, ¿quién es la oveja más pachoncita del rebaño? ¿Quién es el pollo más bonito? Pollo. A las ovejas les encanta escuchar los halagos. Vamos a 2 de Timoteo 4:3. ¿Lo tienes? Dice así, 2 de Timoteo capítulo 4, verso 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Amén. Se van a levantar malos pastores y hay una crisis dentro de la iglesia porque hoy más que nunca hay muchos malos pastores. Y dice la escritura que en estos tiempos se van a levantar muchos falsos maestros. ¿Por qué? Porque las ovejas tienen comezón de escuchar cosas nuevas. Es que el pastor siempre predica de lo mismo. El pastor siempre predica de lo mismo. Y el gran problema de la humanidad, el pecado, el temor y la muerte. El gran problema de la humanidad. Cualquiera de los problemas que estés viviendo está relacionado con pecado, con temor o con muerte. Fuera de ahí no hay nada más. Pero a las personas les encanta que les expliquen teorías nuevas. No, mire, yo siento que su problema es porque la vecina le está hablando y le está haciendo por ahí un conjuro, pero la vamos a reprender. Y ya te quitó la presión a ti. ¿Segura? Por eso es que he tenido como 35 novios. Oveja, ¿qué te he dicho? ¿Quiénes son los malos? Las ovejas les encanta que les hablen bonito y les encanta escuchar cosas nuevas. Háblales del amor y del perdón. Háblales del gozo y la restauración. Háblales del discipulado. Y las ovejas no van a entender. Pero háblales de iglesia. Hoy les voy a predicar de los grandes misterios de la Biblia. ¿Cómo aprender? Fíjate bien lo que te voy a predicar. ¿Cómo aprender a interpretar sueños y visiones? Dios santo, se ve que la presencia de Dios está aquí. Oveja, quiero platicarte esto. La otra vez estaba yo en mi habitación y llegó un ángel poderoso de Dios bañado en fuego y me tocó y me dijo, tú serás el más grande de los pastores con una enseñanza tremenda y se la vas a poder dar a quien tú quieras. Y la oveja ya está así dijo a mí. Pero lo demás no les gusta. ¿Por qué surgen los malos pastores? Vamos a 2 de Timoteo 3:19, 3 del 1 al 9. Miren, esa no la busque, esa la voy a proyectar, o más bien la vamos a proyectar. 2 de Timoteo 3 del 1 al 9. Y le voy a decir por qué la vamos a ver aquí, porque la vamos a ver en Nueva Traducción Viviente. Amén. Dice así, me sigue en su Biblia. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. Amén. ¿Te imaginas este tipo de personas? ¿Crees que es una persona muy malvada? Fíjate cómo es la gente. Solo tendrán amor por sí mismas. ¿Y por qué? ¿Por qué van a tener amor? No solamente por sí mismas, sino por el dinero. Amén. ¿A quién te imaginas así? ¿A un rico muy rico? ¿A quién te imaginas así? ¿Quién te imaginas que ame más? Mira, hace rato el Señor me estaba hablando y el Señor puso esto en mi corazón. Fue muy, muy real lo que hace rato el Señor me habló y me decía, ni la vida, ni la muerte, ni los principados, ni los ángeles los podrán separar de mi amor. Y yo dije, gloria Señor, tienes razón. Y después me dijo, lástima que a ustedes el dinero los separa tan fácil de mí. Y prefieren su dinero, su tiempo, su trabajo, sus relaciones,
su todo antes que venir a mí. Y fue cuando me cayó el balde de agua encima. Dije, cierto, ciertamente nada nos separará de tu amor, pero el amor del dinero me separará de ti. ¿Qué clase de personas son esas? Fanfarrones, orgullosos y se burlarán de Dios. Serán desobedientes a los padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. ¿Qué es sagrado para ti, iglesia, en este día? ¿Qué es sagrado para ti? ¿Este lugar es sagrado? Algunos dicen, no, este lugar es un lugar. El templo de Dios somos nosotros. Amén. Quiero ver qué esposa va a permitir que el marido tome su anillo de compromiso o de matrimonio y le diga, préstamelo porque necesito colgar aquí un fierrito de mi carro, de mi moto o de mi bici para arreglarlo. ¿Qué novia estaría feliz? ¿Qué esposa estaría feliz de eso? ¿Te acuerdas del peluche ese que te regalé donde te dije que estaba todo mi amor? Préstamelo porque tengo que limpiar las llantas del carro y ese peluche como que le va a quitar. ¿Qué es sagrado? ¿El peluche, el anillo o la esposa? La esposa es la sagrada, pero el anillo representa el amor sagrado, pero el peluche representa el amor sagrado. ¿Qué es sagrado para ti en tu relación con Dios? Este lugar es el lugar donde se predica la palabra, por lo cual es sagrado, no porque sea sagrado en sí, sino porque es el lugar donde se predica la palabra de Dios. Este recinto es un recinto sagrado, no porque está hecho con ladrillos santos, porque es el lugar que hemos decidido levantar para glorificar el nombre de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué nos encanta deshonrarlo? Mientras se predica la palabra, tú estás en lo tuyo. En el celular, chismeando, platicando, echando chiste. ¿Qué hay sagrado para ti? Entonces, ¿te das cuenta? Y dice que esta generación no tendrá por sagrado nada. Nada. ¿Qué es sagrado? Pastor, viene a orar por mi casa, por favor, porque se sienten ahí unas sombras negras. Deja de estar viendo películas de espantos. Deja de estar viendo a Harry Potter. Deja de estar viendo brujería y hechicería. Deja de estar viendo La Casa de los Famosos. ¿Qué es sagrado para ti? Pues creo que ni tu casa, porque metemos cada cosa a la casa. Dice en el verso 3, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, escucha, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. ¿Sabes por qué hay malos pastores? Porque las ovejas escuchan, pero no viven con el pastor. Y yo les dije la semana pasada, un buen pastor huele a oveja. ¿Por qué un pastor huele a oveja? Porque tiene contacto con las ovejas. Pero los pastores malos no tienen contacto con las ovejas. Ellos dividen el pueblo de Dios en dos, los de abajo y los de arriba. Y no tienen contacto de oveja y no huelen a oveja porque no les gusta convivir con las ovejas. ¿Y cómo podemos saber si el hombre que está allá arriba pastoreando, que está predicándome, es realmente un buen pastor? Y si es mi pastor, porque me endulzó el oído, porque escuché algo bonito y dije, de aquí soy. ¿Lo conoces? Hace poco, mira iglesia, y esto se da en todos los niveles. Hace un tiempo, hablando con un pastor que conozco en otro lugar, me decía, ya cambié de cobertura. ¿Cómo? Yo sabía que tú tenías una cobertura, que alguien era tu pastor. Sí, pero me invitaron a ¿sabe qué congreso? Y un hombre de Dios que no manches, nos dio una predicación, una palabra tan tremenda que bajando él yo le dije, yo siento de Dios que tú tienes que ser mi cobertura. Y ahora él es mi cobertura. Por un momento, por un mensaje, por 10 o 15 minutos, pero no lo conoces, no sabes quién es, porque no se relaciona contigo, porque no te relacionas con él, porque entonces ¿cómo sabes qué clase de persona es? Así que mira,
Dice la Escritura, actuarán como religiosos, pero rechazarán al único poder capaz de hacerlos obedientes. Los malos pastores se ven tan religiosos y de hecho los malos pastores son más religiosos que todos. Los malos pastores aman la religiosidad, aman las formas, aman los métodos, son tan religiosos. Mira, los malos pastores van a dejar perder a cualquiera porque mientras la religiosidad se mantenga. En esta congregación nadie entra si no trae la cabeza descubierta. Y si es una persona con cáncer, tiene que traer la cabeza cubierta por pena. Y si es alguien que tiene aquí una herida y no quiere descubrirse la cabeza, pero van a guardar primero la religiosidad, van a guardar primero las formas y los métodos. Dice la Escritura, de estos, aléjate. Luego dice en el verso 6, pues son, escucha esto iglesia, son de los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseo. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Amén. ¿Qué hacen estos malos pastores y cómo trabajan? Les encanta meterse en las casas de las personas y buscan a la persona débil del lugar. Buscan a las personas débiles. En el texto dice que buscan a las mujeres. ¿A cuáles mujeres? Mira, dice ahí, buscan a las mujeres que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Buscan a las personas débiles y les ofrecen lo que ellas quieren, lo que están buscando, y las atraen hacia ellos. En el verso 8 dice, estos maestros se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada y una fe falsa. Qué tremendo esta clase de hombres. Pastores malos. Son pastores malos. A estos hombres están llenos de maldad y les gusta el reconocimiento y la adoración. Les gusta el reconocimiento y la adoración. Para muchos de nosotros, el temor y la ignorancia han sido nuestra forma de vida. O tenemos miedo o no conocemos la palabra. Muchos de nosotros estamos dolidos o necesitados y somos capaces de entregar nuestra libertad y nuestro bienestar por una dosis de seguridad y amor. Nos mantienen como adictos los falsos pastores, porque saben cuál es tu necesidad y en lugar de darte libertad, te vuelven esclavos y te la dan en dosis. Un poco de amor, un poco de cuidado, un poco de cariño. Te dan un poco de lo que necesitas, pero no te hacen libres. Te vuelven dependientes. Y esa es una cuestión que tienen los malos pastores, te vuelven dependientes de ellos. Quieren que todo el tiempo les estés llamando y que les pidas permiso o su aprobación para cualquier cosa que vayas a hacer. Todos necesitamos un tiempo de discipulado, de cuidado, de ministración, todos. Pero ese tiempo de ministración o de discipulado va a terminar porque vas a ser libre. Amén. Pero el que tiene 40 años o 20 años en su congregación y siente y le han hecho creer que si sale de esa congregación pierde su vida espiritual y pierde su crecimiento y pierde su consagración, si tienes eso, una de dos cosas, o hay algo mal contigo o hay algo mal con tu pastor. Y si toda la congregación está así, pues yo creo que el que está mal es el pastor. Así que hoy nos encontramos con esta clase de hombres. Hoy nos encontramos con esta clase también de ovejas que se están culpando y que han pasado dolor y vergüenza. Malos pastores. ¿Has lidiado con alguno de ellos? Los malos pastores les encanta exhibir y desde el púlpito. Hermanos, y les recuerdo que no sean como la hermana Josefina, porque ya ven cómo es. A los malos pastores les encanta exhibir desde el púlpito. Es una forma de control también.
porque ya saben, pastor, y saben cómo es. Por eso yo hablo de mí, no de usted. Así que estos son los malos pastores. ¿Has batallado con alguno de ellos? ¿Has lidiado con algún mal pastor? Yo sí, yo he tenido varios. Pero ¿sabes qué? Eso no significa que Dios no los haya usado para ministrar tu vida, para enseñarte algo. Pero mira, no te puedes concentrar en este punto del mal pastor. Algunos no van a levantar la mano. Unos no van a querer reconocerlo. Porque reconocer que estuvieron bajo un mal pastor es asumir una falla propia. Entonces no lo quieren asumir. Y está bien. Lo que sí te tengo que decir es que el rencor mata. La falta de perdón mata. Y solamente la verdad nos hará libres. Así que si tú tuviste pastores así, perdónalos. Si tú tuviste en la congregación ovejas que fueron así contigo, perdónalas. Amén. No tienes que vivir con el pensamiento de ese hijo, ese desgraciado. No tienes que vivir con ese sentimiento de dolor y de rencor en tu corazón. Amén. Pero vamos a la parte bonita de esto. El mal pastor. Ahora, ¿cómo es un buen pastor? Identifiquemos a un buen pastor. Juan 10:11. Juan 10:11. También vas a poder ubicar buenos pastores que estuvieron ministrando tu vida. ¿Lo tienes? Dice Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da. Amén. ¿Cómo es el buen pastor? El buen pastor siempre va a dar la vida por sus ovejas. Amén. Primera característica, cualidad de los buenos pastores. La primera característica de los buenos pastores es que no son reyes. Los buenos pastores no se asumen como reyes de la congregación. Los buenos pastores no tienen esta actitud de que cuando bajan del altar está bajando un ángel. Los buenos pastores no tienen esta actitud de que cuando te saludan sienten que con hablarte ya bendijeron tu vida. Primero, el buen pastor no es un rey. Segundo, el buen pastor siempre procura ser como Cristo. Amén. El buen pastor siempre se está midiendo y siempre está buscando alcanzar la estatura de Cristo. Amén. El buen pastor ama la palabra y vive en espíritu de oración. Amén. Escucha, iglesia, un buen pastor no es el que ora mucho. Un buen pastor es el que vive en espíritu de adoración. Yo puedo estarme 5 horas aquí orando y eso no me hace un buen pastor. Pero vivir en espíritu de oración es aquel que para todo da gracias, consulta o alegra al Señor. Y va en su carro y va orando. Y está en la fila de las tortillas y mientras está ahí está orando. Y se acuerda de una necesidad de alguien y ora. Y a medianoche se levanta porque se acordó de que alguien necesita oración y se pone a orar. El buen pastor vive una vida así en espíritu de oración y ama la palabra. Sus mensajes tienen esta característica que están llenos de palabra de Dios. Cualquier cosa que hablan, cualquier cosa que dicen, te remiten a la palabra. Amén. El buen pastor está dispuesto. Bueno, te explico. El buen pastor siempre está dispuesto. Es decir, él quiere y va a hacerlo. Cuando tú vengas a él, él te va a responder. Amén. El mal pastor dice, siempre estoy disponible, pero el buen pastor lo demuestra. El buen pastor lo hace, no nada más dice. Amén. El buen pastor, cuando tú vengas a él, él va a responder. Hay una característica, iglesia, que se nos pierde de vista. La Biblia dice que las ovejas escuchan su voz y siguen al pastor. Amén. La Biblia nunca dice, y escuchó a la oveja llorar y corrió el pastor. Dice que la oveja escuchó
Y entonces lo siguió. Así es como dice la Escritura. Así que a veces lo que la iglesia interpreta como, es que ni me pela, es que ni me hace caso. El pastor está hablando y el pastor predica y el pastor dice y el pastor te llama, pero el pastor está esperando que tú vengas a él, porque la oveja escucha a su pastor y va tras él. Amén. El buen pastor nutre y cuida con amor, no con sentimentalismo. Amén. El buen pastor se va a poder parar y te va a decir, mira, ¿quieres que te diga la verdad? Eres así. Tú realmente eres así. Caprichoso, desentendido, no tienes palabra, no cumples. ¿Sabes cómo eres? Eres terco y obstinado. Pero la palabra de Dios dice que puedes sanar así. Te amo. Ese es el buen pastor. El que va a nutrir y el que va a enseñarte con amor, no con sentimentalismo. Ay, pobrecito de mi hijo. Ay, pobrecita de mi ovejita. Pues si andaba brincándose las trancas, ¿qué esperaba la oveja? No te va a chiquear, pero lo va a hacer con amor. Amén. El buen pastor conoce y protege al rebaño. El buen pastor sabe quién es quién. El buen pastor conoce al rebaño y lo protege. Yo conozco al rebaño, o al menos eso creo. Yo conozco al rebaño. Sé quién está como Pedrito y el lobo y está chille, chille, chille. Y siempre que voy es, no se crea. Sé quién necesita un trancazo y quién necesita que lo ignore olímpicamente hasta ver si entiende. El buen pastor conoce al rebaño y sabe cómo protegerlo. Amén. El buen pastor sabe quién es su oveja y sabe cómo es su oveja. No necesitan venir a decirme de la hermana Juanita. Yo sé cómo es la hermana Juanita. Y no piensa hacer nada al respecto. Pues si no te hemos corrido a ti, ¿cómo por qué correríamos a Juanita? Y se va a quedar todo así. Jesús, cuando estaba predicando, un hombre se acercó y le dijo, mira mi hermano, dile que parta su herencia conmigo. Jesús solamente les dijo, la palabra conoce, porque la conocen, ¿verdad? Entonces, pastor, es que quiero decirle algo, que no lo puedo perdonar. ¿Y qué quieres? ¿Que te aplauda? ¿Te cacheteo? La palabra conoces, ¿no? ¿Qué dice la palabra? Perdónalos. Porque si no perdonamos, tú no nos perdonarás a nosotros. El buen pastor busca a las ovejas donde tenga que hacerlo. En el valle, en la montaña, donde tenga que hacerlo. El buen pastor, su voz es clara y sin dobleces. No tiene una doble intención. El buen pastor no usa la psicología inversa. Te dice lo que es. Y el pastor me regañó. Se me hace que lo que quiso decirme es que me ama. El buen pastor no usa la psicología inversa. Te dice lo que es, como es. Su voz es clara. Tampoco te la anda marinando mucho. El buen pastor no es perfecto, pero busca santificarse. Tiene mansedumbre y humildad. Sobre todo, el buen pastor reconoce sus errores y pecados y no los cubre. El buen pastor entiende que sus errores y sus pecados son un aviso para las ovejas. No hagas esto. No vayas por aquí. Porque aquí hay problemas. Porque acá te vas a dañar. Porque aquí vas a tener confusión. Amén. Pero sobre todo, iglesia, el buen pastor no es perfecto. Si tú quieres encontrar una iglesia perfecta, no existe. Y si quieres encontrar un pastor perfecto, tampoco existe. Te dije, solamente hay pastores buenos y pastores malos. Y el pastor bueno tiene problemas, caídas y complicaciones. En las estadísticas leímos que más del 60% de pastores están lidiando con depresión.
porque se esfuerzan y se esfuerzan y se esfuerzan y se esfuerzan y no ven un cambio. Porque cada 8 días predican y enseñan y ministran y la iglesia dice otra vez lo mismo, pero la iglesia sigue sin responder y viven frustrados y algunos con depresión. Los hombres de Dios y los pastores buenos no son perfectos. Acompáñame a Juan capítulo 1 y vamos a leer el verso 6 y 8. Juan capítulo 1, versos 6 al 8. ¿Lo tienes? Dice así la palabra del Señor. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Sabes que esta presentación de Juan es la presentación de todos los pastores? Hay 3 cosas en esto que menciona. Juan, dice la Escritura, Jesús lo dijo, no hay hombre nacido de mujer más grande, que haya hecho más cosas, que haya tenido más unción y poder que Juan el Bautista. Amén. Ahora, compara su ministerio con el de Elías o el de Eliseo. No hacía descender fuego del cielo, no vio ángeles. Juan se levantó y simplemente salió al desierto y empezó a gritar, arrepiéntanse porque ya se acerca el reino de Dios. Preparó el camino al Señor y cuando el Señor vino, lo bautizó. Amén. ¿Y cómo termina Juan el Bautista? Degollado. Y Jesús dice, no hay ningún otro hombre sobre esta tierra que sea mayor que Juan el Bautista. Mayor que David, mayor que Moisés, mayor que los profetas. El mayor de todos fue Juan. ¿Y cuál era el trabajo de Juan? Predicar. Ahora, primera cosa que dice, hubo un hombre. El que está parado aquí y los que se paran cada domingo en el altar y en el púlpito somos hombres. Amén. No olvides eso, iglesia, que no estás viendo un ángel. No estás viendo un ángel. Por más que me veas con esta cara, no soy un ángel. Y los pastores no son ángeles. Somos hombres. ¿Y de qué es capaz un hombre? Uy, si yo te platicara de qué es capaz un hombre. ¿Cómo pueden fallar los hombres? Uy, pregúntale a todas las mujeres cómo pueden fallar los hombres. En múltiples e inimaginables maneras. Y cuando la esposa dice, no, ya llegó a un límite, ya de aquí entendió, ya encuentran nuevas maneras de fallar. Era un hombre. Iglesia, el buen pastor es un hombre. Estoy hablando no de Jesús, que es el pastor de nuestras almas, que es el buen pastor por excelencia. Estoy hablando de los pastores terrenales. Amén. Pero el buen pastor, el pastor terrenal es un hombre igual que todos. Igual que tú, tiene problemas, situaciones y cosas complejas. Igual que tú, sube y baja de peso. Igual que tú, se le cae el cabello. Igual que a ti, le huele la boca. Igual que tú, de repente, anda mocoso. Igual que tú. Una persona estaba tan traumada, tan traumatizada, porque su pastor era súper perfecto. Era lo máximo. Pero un día el pastor estaba ahí, cenó mucho, el siguiente día se tuvo que parar temprano, se vino a la congregación y el pastor ya le andaba y la iglesia, pastor, que esto y lo otro, y se acerca la hermana que creía que su pastor era perfecto y su pastor ya no aguantaba y de repente se le salió ya me quiero ir de la iglesia. Ese hombre cochino, ¿qué esperas? Es un hombre. ¿Cuántas veces la has regado o has hecho cosas o has dicho cosas porque te agarraron esos 5 minutos? En esos 5 minutos donde la de la tienda te había hecho enojar. En esos 5 minutos donde un problema vino a tu cabeza y a tu hijo, a tu esposo o a tu hermano se le ocurrió hablarte en ese momento y no te agarró de buenas y volteaste y le dijiste, ¿qué quieres? ¿Te ha pasado? El pastor, los pastores son hombres. Va a pasar, iglesia, y no por eso no son un buen pastor.
La segunda cosa que dice aquí en Juan 1, 6 al 8, dice, era un hombre que fue enviado a dar testimonio de la luz. Amén. Todos los pastores tienen una encomienda sagrada, dar testimonio de la luz. Un pastor, y debes de tener esto en tu mente, tu pastor, el pastor, cualquier pastor, su trabajo es dar testimonio de la luz. Su trabajo es hablar de Cristo. Su trabajo es formar a Cristo en ti. Damos testimonio de la luz. Juan el Bautista dijo, es necesario que Jesús crezca y que yo mengüe. A lo mejor cuando llegas a la congregación, lo primero que te atrajo de aquel hombre fue que era un buen hombre. Pero ¿sabes qué? El pastor tiene que menguar. Cristo tiene que ser exaltado. Y eso lo va a hacer el pastor. Así que somos hombres, sí, pero tenemos una encomienda divina. Y tenemos una autoridad delegada que es divina. No es el hombre, es lo que Dios depositó en el hombre. Así que si como yo en algún momento hablaste, murmuraste o maldijiste a un pastor, haya sido un bueno o un mal pastor, arrepiéntete. Porque sí, somos hombres como cualquiera, pero tenemos una misión divina, una encomienda divina y una unción divina. Y cuidado con el que toca las cosas divinas de Dios. Amén. Por último, dice que vino a dar testimonio de la luz, pero dice que él no era la luz. Él no era la luz. En algunas veces lo he predicado aquí, movimientos que se basan en un solo hombre. Él no es la luz. El superpastor no es la luz. Alguien me platicó de una persona que invitó a su congregación a un superpastor de esos que salen en la tele. De esos que sanan y profetizan y predican y se paran ante las cámaras y dicen, yo declaro y decreto. Y que cuando llegó al lugar, los pastores del lugar empezaron a brincar. Y mientras brincaban decían, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Pues llegó y se fue. Y la iglesia quedó igual. Porque algo que los pastores no somos la luz. Hablamos de la luz, predicamos la luz. La luz habita en nosotros. Nosotros reflejamos la luz de Cristo, pero nosotros no somos la luz. Amén. Entonces, si tú entiendes estas cosas y ves los principios y las características de un buen pastor, si tú aprendes a relacionarte con ese pastor, sabrás si es un buen pastor. Jesucristo dijo algo más, por sus frutos los conocerán. Por sus frutos los conocerán. Así que, iglesia, este no es un mensaje para decir los pastores son la onda. Es un mensaje para que entendamos que los pastores son hombres. Para que entendamos que así como hay hombres delegados por Dios, hay hombres mentirosos, amadores de sí mismos. Lo curioso, te decía, es que muchas veces los malos pastores logran tener grandes congregaciones. Tampoco estoy diciendo que todas las iglesias grandes son dirigidas por malos pastores. Pero la Biblia dice que un espíritu llama a otro espíritu. Y de repente tenemos la cueva de Alibaba con los 40 ladrones. Todos tienen el mismo corte del pastor. ¿Y sabes qué es llamativo en esas congregaciones? Que cuando el pastor no está, todos los demás se están peleando por ver quién tiene mayor influencia, mayor conocimiento o mayor unción. Esa es otra característica de las iglesias lideradas por malos pastores. Siempre hay conflicto. Siempre hay conflicto en la iglesia. Y el conflicto está basado en quién tiene mayor conocimiento, mayor unción o mayor autoridad. Iglesia, nuevamente, si has batallado con algún pastor, si tienes alguna pregunta sobre algo que viviste y no lo entiendes, tú puedes hacernos la pregunta con toda confianza. Puedes preguntar aquí, puedes mandarme mensajes al WhatsApp. Pero sí quiero que entiendas que a veces muchos de nosotros llegamos a pasar por estos malos pastores.
Pero si tú los conoces, si buscas a Dios, Dios te va a llevar a donde tengas que estar. Amén. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ahora es cuando, iglesia, hoy les doy oportunidad de hablar. Abra su pecho. ¿No? Muy bien. Si nadie se avienta, yo sí quiero escucharlos. Rodrigo. Yo salí de ahí, el pastor predicó acerca de las personas que se van, ya no son hijos, los hijos son hijos de casa. Entonces, si las personas que se van a otra iglesia, siguen siendo hijos de Dios. Entonces, ahí tenemos que más, la verdad es que yo salí de ahí precisamente por malas enseñanzas. Entonces, seguimos siendo hijos. Amén. Amén. Así es, Rodrigo. Exactamente, Rodrigo. A veces tenemos esas malas enseñanzas y no es correcto. Eso se vuelve una secta. Cuando te dicen que fuera de este lugar no tienes opción y fuera de este lugar no tienes reconocimiento. Y aparte le dicen a la iglesia que cuando se los encuentren allá afuera, ni les hablen por traidores. Eso se vuelve una secta. Algunos de mis mejores amigos son personas que se congregaron con nosotros. Cuando nosotros empezábamos en el ministerio, hubo algunas familias que estuvieron ahí y que por alguna mala enseñanza y por malos consejos se fueron. Y se fueron hablando mal de nosotros. Eso ya tiene 10, 12 años o más tal vez. Hoy lo sigo viendo. Visito su casa. Cuando voy me reciben con mucho amor, me abrazan, me dan besos y yo a ellos. Y no pasa nada. No dejan de ser hijos de Dios. ¿Tuvieron fallas? Sí, yo tuve fallas también. Pero eso no quita que sean hijos de Dios. Gracias, Rodrigo, por compartir. Amén. ¿Alguien más? ¿No? Muy bien. Compártanos, hermana Mari, ¿qué piensa usted? ¿Algún comentario o algo? Lo que pasa es que yo ahí paré de pero pues gracias a que caí ahí, pues conocí a Dios y ya ahora que regreso aquí, pues sé que hubo muchas cosas que no, y pues ya espero que Dios me siga tocando grandemente para Amén. que pueda ser la sierva que quiere que sea. Amén. Correctamente. Amén. Gloria a Dios. Entonces, bueno, eso es muy cierto. Y algo que debemos de saber, hermana, y toda la iglesia, es que muchos de nosotros pasamos por esos procesos. Dios en su soberanía, primero Él declara que quien lo busca, lo encuentra. Y cuando estamos buscando algo, andamos por todos lados. Hay personas que han estado con mormones, testigos de Jehová, brujos, santería, porque están buscando a la verdad, están buscando al Señor. Y un día lo encuentran. Ahora, ¿pasamos esas cosas? Sí. ¿Nos tiene que doler o avergonzarnos? No. Son errores, fallas que cometimos. Si acaso cometimos algún pecado en esa época, necesitamos pedirle perdón a Dios. Pero hasta ahí. Mi pasado Dios lo ha usado para bendecirme. Mi pasado Dios lo ha usado para hacerme crecer. Así que sí, hermana, no es la única. Muchos hemos llegado al conocimiento de Cristo así. Cuando a mí me hablaron de Cristo y tuve problemas en mi familia porque eran católicos, mi padre me dijo, primero conoce tu fe antes de andar averiguando en otras. Y me di a la tarea de buscar grupos de jóvenes católicos, siendo yo un joven en aquel tiempo. Jóvenes católicos y a leer la escritura y a escudriñar. Y fue cuando dije, no, a mí no me doran la píldora, yo sé quién es Dios. Y seguí buscándolo hasta que Dios me dio una congregación donde sembrarme. Amén. ¿Alguien más? ¿No? ¿Seguros? Areli, compártenos algo de tu corazón, por favor. Este,
Puro buen pastor. Eso. Lo que sí tuve malo fue convivir con hermanos que sí me lastimaron mucho, pero como dice usted, o sea, en su momento yo decía, ¿qué voy a hacer esto, hermano? Pero luego dije que todo nos ayuda para bien y me ayudaron a crecer mucho. Era Amén. lo que le comentaba la vez pasada. Mi líder de alabanza era malo. Me exigía más de lo que yo tenía en mis posibilidades y no me enseñaba. Pero a partir de eso yo crecí mucho en el ministerio y ahora digo, todo lo que yo sé es gracias a él. Y ahora lo veo y solo, como dicen, ahora yo lo veo y digo, ay, hizo Dios por mi hermano. Pero en ese momento sí fue duro. Amén. También, pues diferentes hermanos crearon pues cosas muy feas ahí en división comercial y hay hermanos que Ujú. no sé si es de donde el Señor, yo supongo que sí, pero crean división y a la vez endeudaron a mi pastor en ese entonces y no fue una deuda de 5,000 pesos, son de medio millón y fue algo muy difícil volver a mi pastor y no, como nosotros tener que pagar esa deuda y al final Dios no nos sostuvo y de la nada le llamaron a él y le dijeron, no sabemos qué pasó, pero tu deuda Está cancelada. Gloria a Dios. Es que cuando nos mantenemos en fidelidad a la palabra, Dios siempre va a responder. Dios nunca se queda con nada. Amén. Marisol, ¿nos puede compartir una reflexión, un comentario? no, pues yo en parte de él no he tenido han sido 3 nada más, pero mi primer pastor, pues gracias a él yo conocí todo lo que sé de la palabra, Dios usaba, porque él hablaba y yo obedecía. Entonces, yo crecí mucho en ese sentido con el pastor Luis, la iglesia, y pues, él supo porque lo metieron de la iglesia, no porque nosotros lo teníamos. Ujú. Pues no, yo no tengo nada. Gloria a Dios, Marisol. Y ya para concluir, Sofía, platícanos. Pero porque pues teníamos la necesidad de buscar de personas que teníamos y ya nos hacían mirar las cosas pero ya Dios dio que nosotros lo teníamos que usar y nos envió a casa Eso. ya Gloria a Dios. Muy bien, iglesia, pues me alegra mucho por aquellos que no han batallado con malos pastores. También me alegra que el día de hoy sus corazones estén sanos y los que no, hay que hacer algo. Amén. Sobre todo los pastores necesitamos de la oración y el apoyo de la Grey, de la comunidad, de las ovejas. Amén. Pastor es algo que es una posición, no es un título. Pastor nunca se debe de escribir con mayúscula, porque no es un título. Sí está escrito ahí con mayúscula, pero no se debe de escribir con mayúscula porque no es un título. Entonces, no somos, yo siempre les he dicho, no somos congregación VIP ni oveja VIP, pero tenemos una función que cumplir. También la Escritura dice que el rebaño cuide, ame y ore por sus pastores, porque también es necesario que el pastor haga con amor su trabajo, porque el pastor también puede hacerlo con amargura en el corazón.
Y si el pastor tiene amargura en el corazón, quien va a sufrir es la iglesia. Así que Pablo dice, procuren que los pastores estén contentos y felices. ¿No quieren batallar? Mantengan al pastor contento. Amén. Así que Dios es bueno, iglesia. Y para aquellos también que no han padecido esta situación, ya tienen ahí datos en los que pueden. Si un día usted ve que el que aquí habla, el que hace uso de la voz, se anda desviando, anda haciendo cosas raras, tiene usted toda la autoridad y tiene la obligación, dice la Escritura, si ves que tu hermano anda ahí como que quiere y no puede, acércate con él y dile, hermano, ¿qué pasó? Amén. Recuerde, los pastores no son superhombres, son hombres. Los pastores también batallan y necesitamos de sus oraciones. Amén. Así que ovejas y pastores, somos la comunidad y el pueblo que Dios decidió crear así, identificar así como ovejas y pastores, y somos la comunidad que refleja su gloria. Por eso dice la Escritura que cuando caminemos amándonos y como uno, entonces el mundo creerá. Inclina tu rostro, vamos a orar para concluir. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por este día, te agradecemos por este tiempo, Señor. Bendice nuestra casa, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de tus siervos, Señor, que hacen la obra, Señor, en este estado. Bendecimos a cada congregación, Señor, no solamente en la Ribera, sino en Aguascalientes y en todo México, Señor. A tus buenos siervos, a tus fieles siervos, Dios, llénalos de luz, de gracia, de unción para predicar. Te damos gracias por sus vidas, Señor. Te damos gracias por sus vidas y te pedimos que cuides a sus familias, que cuides a sus esposas y a sus hijos, Dios. Que los libres de la presión de la perfección, Señor. Padre, que les des amigos sinceros, Dios, que estén con ellos en las buenas y en las malas. Que sus congregaciones respondan con amor a sus llamados. Padre Santo, que cada vez más la iglesia se interese y aprenda, Señor, que es necesario discipularse, que no hay creyente si no se discipula. Amado Dios, te pedimos por estos hombres, Señor, que has usado, que has ungido, Dios, bendícelos, guárdalos, sánalos, súpleles, Dios amado. También te pedimos por los hombres, Señor, que han tomado un cargo y que lo han hecho mal, Señor. Te pedimos por esos hombres, Señor, que están haciéndole daño a la congregación, por esos lobos rapaces que han entrado a la congregación, por aquellos que dicen ser pastores y están lastimando o abusando de las ovejas. Ten misericordia de ellos, Dios. Ten misericordia de ellos, Señor, y llámalos al arrepentimiento. Te pedimos, Señor, que tu pueblo en toda la nación, Señor, se levante para orar, se levante para interceder. Y te pedimos que levantes en cada congregación escuderos fieles, Dios, a su pastor, a la visión de su pastor. Te pedimos que levantes, Señor, obreros para la obra, Señor, y que nuestros pastores, Señor, estén cada vez más relajados, sin tanta presión, Señor, sin tanto estrés. Gracias por todo, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un dato que me acordé ahorita que se me pasó darles. La mayoría de los pastores mueren por ataque cardíaco. Por las cuestiones de estrés, depresión o ansiedad. Muchos de los pastores fallecen por ataques al corazón. Así que hay que estar orando por los ministros de Dios. Amén. Iglesia, les recuerdo que el 11 de noviembre tienen congreso.